Estando aún vigente el malestar social por la reforma de pensiones en Francia, estalla una nueva ola de disturbios e indignación en la nación gala. El caso de Nahel, un adolescente de 17 años y origen africano, asesinado a quemarropa por un policía de control de tránsito, no es un hecho aislado. Vuelve a poner en el foco la brutalidad policial en Francia, especialmente en el contexto de un aumento del uso de armas de fuego por parte de los uniformados para detener a aquellos que evaden controles de tráfico. De hecho, en el año 2022, un total de 13 personas murieron en episodios con la policía, una cifra récord que preocupa a la sociedad de ese país europeo. Aun cuando sectores de la ultraderecha insisten en que la mayor culpa en estos casos es de los jóvenes, las comunidades de migrantes y barriadas populares alzan su voz por la justicia. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Buena semana. Así iniciamos. Francia de nuevo se ve inmersa en otra crisis. El país ha sido escenario de una indignación nacional, con protestas y disturbios recorriendo todas las calles. El detonante de la caótica situación esta vez fue el asesinato de Nahel, de 17 años, el pasado 27 de junio. El joven de origen argelino murió tras recibir un disparo mortal de un policía al volante de un auto cuando trataba de huir de un control policial a las afueras de París. Creo que nuestra policía se sale aún más de control y dentro de esa misma policía hay racismo y absolutamente tenemos que luchar contra eso. En varios casos ha habido incendios en bienes públicos y privados, apartamentos y automóviles en medio de las calles. A su vez, la madre de la víctima ha estado liderando las marchas contra la brutalidad policial. Ella ha llamado a una revuelta por su hijo. Justice pour elle! Justice pour elle! Justice pour elle! Justice pour elle! Entre tanto, el presidente Emmanuel Macron convocó un gabinete de crisis para abordar con sus ministros cómo controlar la situación. El mandatario acusó a muchos de aprovecharse de la muerte de Nahel para generar una violenta oleada de altercados. Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, pero también escuelas, ayuntamientos y por tanto básicamente contra las instituciones y la República. Y esto es absolutamente injustificable. El Ejecutivo ha desplegado un intenso contingente de seguridad compuesto por 45.000 agentes. Desde el comienzo del estallido, más de 3.000 personas han sido arrestadas y en 260 casos, según la emisora France Info, debían ser juzgados en comparecencia inmediata. En todo caso, la represión y el racismo en las fuerzas del orden ha levantado críticas mundiales. Las autoridades francesas deberían escuchar a los ciudadanos y poner fin a sus comportamientos discriminatorios y violentos. Deberían respetar las reivindicaciones legales de los manifestantes. Hacemos una llamada a las autoridades para que se aseguren de que el uso de la fuerza por parte de la policía para hacer frente a elementos violentos en manifestaciones respete en todo momento los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y rendición de cuentas. Cualquier acusación de uso de la fuerza desproporcionado debe ser investigada de inmediato. El gobierno teme que se desate una crisis parecida a la de 2005, después de que 2 jóvenes, a los que perseguía la policía, fueran electrocutados. Aquella ola de protestas duró varias semanas y se saldó con más de 2.000 detenidos y centenares de heridos. Allí teníamos el contexto, los hechos que ya casi arriban a una semana de disturbios y protestas por parte de las comunidades que exigen justicia. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy estará con nosotros Enrique Refollo, analista internacional, politólogo desde Madrid, España. Y también nos va a aportar en el análisis Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica desde Breno.
Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Gusto saludarte, Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación, como siempre. Gracias por recibirnos y Enrique, cordial saludo también para ti, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Justo inicio contigo desde Madrid, Enrique. Bueno, las versiones sobre los hechos con el adolescente Nahel son diversas y cito algunas, que si el chico se quiso dar a la fuga pisando el acelerador del vehículo, que si su pie se trabó con el pedal producto de sus nervios impactado por un par de manotazos del agente policial por la ventana. Pero lo cierto es que, bueno, todo esto y este caso en general ha revivido el debate sobre la violencia policial en Francia, que tampoco es nada nuevo. Te pregunto, aún habiendo cometido una infracción de tránsito, ¿justifica el nivel de accionar de la policía a punto de dispararle a quemarropa? E incluso también te pregunto, si Nahel no fuera un chico de origen magrebí, notable físicamente, ¿no? ¿Crees que la policía habría actuado de la misma manera? Pues desde mi punto de vista, la situación en Francia tiene tres actores. Tiene, digamos, a los franceses, a la población inmigrante y al gobierno, la oligarquía política. La cuestión, claro, es que cuando sucede un atentado yihadista, como por ejemplo el del pasado mes de junio, el del tipo que se dedicó a apuñalar bebés franceses, por cierto, no hubo una respuesta masiva de vamos a matar a todos, vamos a atacar, vamos a quemar bibliotecas, vamos a asaltar comisarías por parte de los franceses respecto a esa población, incluso con otros atentados. Pero claro, es un país donde suceden una y otra vez atentados de ese tipo y es normal que la policía también tenga sus precauciones respecto a una población que da el tipo con esa serie de atentados terroristas que llevan sacudiendo Francia desde hace 10 años, particularmente. No olvidemos en 2015 con los atentados en París o los de Niza, etcétera. Entonces, por ese lado está la cuestión. Pero lo más interesante de esto es el hecho de cómo utilizan desde el gobierno todas estas situaciones para profundizar una agenda muy peligrosa, que es del control social. Una noticia que pasó desapercibida y es el hecho de que, bueno, también utilizando la excusa de no, es para vigilar los yihadistas, sí, pero también los posibles agentes rusos que puedan interferir en Francia y todo eso, para que el gobierno tenga carta blanca y pueda piratear cualquier teléfono móvil, pueda meterse en la vida de cualquiera y más medidas de control social a partir de eso. Es decir, sí, hay un tema muy importante de esa población que es de nacionalidad francesa, pero que no se siente francesa. Eso es un problema que todo el mundo en Francia sabe y de fuera también. ¿Cómo lo van a solucionar? Ni se explica. Pero el gobierno lo que ofrece es la solución de vamos a meternos en la intimidad de todo el mundo, porque todo el mundo tiene un teléfono, uno de estos llamados smartphone, teléfonos inteligentes, para que conozcan todo, para que te puedan activar la cámara, activar el micrófono y dedicarse al espionaje más sencillo y masivo y peligroso de la historia. Pero esas son las cositas que han pasado como de lado y que incluso cuantas más acciones violentas ocurren, hemos visto no solo ataques de inmigrantes contra franceses, sino lo más terrible, asaltos a comisarías, robo de armas, todo esto, excusas que el gobierno utiliza para decir, bueno, pues hay que profundizar en las medidas de seguridad y vamos a aprobar todo lo que sea necesario para detener estas protestas, pero que en un contexto normal jamás se aprobaría. Pero aprovechando estos subterfugios, la cuela. Y entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ir avanzando hacia esa sociedad del cibercontrol masivo a toda la sociedad, que es mucho más peligroso. Y por supuesto los problemas actuales entre una parte de la población francesa o de nacionalidad francesa, se sientan o no franceses, eso va a seguir ahí, eso le da lo mismo, porque lo más importante es que esa población no ataca al gobierno, ataca a otros franceses y esos franceses se sienten atacados. Es decir, va a ser una guerra entre parte de la población, sí. Pero ningún... A ver, al parecer hemos perdido... Allí tenemos el contacto. Para un personaje como Macron es un espejo. Sí.
Vamos a regresar contigo en instantes, Enrique. Voy antes con Rolando y trayendo a colación más puntualmente, Rolando, el caso y un poco también de antecedentes. Yo quiero recordar que una ley en el año 2017 en la nación gala flexibilizó un poco las condiciones en las que los agentes de policía pueden disparar contra vehículos que intentan huir de un control. Además, un tópico que podría parecer muy localista, muy nacional, pero que por lo visto tiene muchos otros factores inmersos. Pero el año pasado, en 2022, vimos que unas 13 personas murieron en tiroteos relacionados precisamente con incidentes de paradas de tráfico, una cifra récord considerada por los expertos para Francia. ¿Cómo explicar esto y cuál puede ser la raíz del problema, insisto, reitero, de un tópico que podría parecer muy nacionalista, muy localista, como la policía de detención o de control de tránsito? Bueno, es muy complejo, ¿no? Digo, justamente no es solo una reforma administrativa como lo indicas, a final de cuentas va muy ligado al poder que le quieres dar o no a la policía para poder ejecutar una labor, ¿no? Entonces, pero esto en este sentido, si uno se fija la manera en que están estructurados los órganos de seguridad, pues por supuesto va a tener un impacto, ¿no? Entonces, en una sociedad polarizada, en una sociedad también que tiene un cierto grado de segregación, como pasa con todas las minorías que en muchos casos son ciudadanos pero son de origen extranjero en Francia, o los que no lo son, que simplemente están ahí porque son hijos o nietos o lo que sea, o ilegales o lo que tú quieras, pero justamente sí choca con la manera en cómo están estructuradas los órganos de poder y los órganos sobre todo, digamos, de seguridad, ¿no? Entonces eso es un problema de raíz que hay en Francia, más allá de que, bueno, uno podría decir que legalmente están protegidos, o sea, pero esto es discutible en el sentido que en la práctica sí tenemos casos seguidos de que se está viendo esto, que se perfila a la gente por el color o de dónde viene, ¿no? Entonces justamente eso es y bueno, es muy común verlo. A mí me ha tocado verlo muchas veces en Francia, digamos que justamente los controles, digamos que en alguna situación dada que tendrían que ser aleatorios, siempre van por la gente de color o van por algunas personas de ciertos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí hay un problema de cómo están organizadas las estructuras. Entonces yo creo que ahí sobre esto pues sí es importante agregar otro factor, que es el hecho de la baja legitimidad que tiene el presidente Macron en este momento, ¿no? Es un presidente que quedó muy desprestigiado por la manera en que aprobó la reforma de pensiones, es un presidente que no cuenta con la mayoría del Parlamento, algo que sucede muy pocas veces en Francia. En Francia, la manera en que está organizado el sistema político, pues casi siempre el presidente llega a tener mayoría parlamentaria. En este momento no es así. Y bueno, al final de cuentas, pues por una serie de factores, por el aumento del costo de la vida, por la crisis económica y por una serie de cuestiones, pues está bastante dañada su reputación. Entonces todo esto sumado, pues por supuesto, complica el escenario de Macron, que tratará, digamos, de hacer reformas de maquillaje un poco, pero no se le ve hasta el momento ninguna intención, digamos, de ir a profundidad en este asunto, y sobre todo más bien está tratando de acusar y dividir a los que provocan desmanes, como para tratar de decir que bueno, no es ese no era, o sea, no es el problema, no, o sea, el problema es otro, ¿no? Pero bueno, es un poco a grandes rasgos sería mi respuesta. Fíjate que ya que has introducido y puesto sobre la mesa del análisis, Rolando, el punto de Macron, del gobierno y de todo lo que ha pasado, lo que hemos visto en los últimos años durante su administración. Sigo en esta misma línea contigo, Enrique, porque pudiéramos decir que quizás Francia no estaba preparada para una nueva ola de disturbios a este nivel, cuando aún tiene las secuelas de la reforma a la edad de la jubilación, cuando incluso bien sabemos que también sigue teniendo las secuelas de los chalecos amarillos, entre otros descontentos que se han ido acumulando. Por eso te pregunto, ¿sobre qué terreno está parado hoy el gobierno del presidente Macron hoy día, a tu parecer, y qué punto de inflexión no generará de aquí en más lo que está sucediendo? Además, lo hemos visto, las clases con menor poder adquisitivo y las barriadas más populares alzando la voz ante el actual sistema. Desde mi punto de vista, lo que va a hacer Macron
como otros presidentes, es buscar siempre el divide y vencerás, el que toda la población esté lo más dividida posible y enfrentada entre sí, y utilizar cualquier tipo de situación, de elemento, para que el enfrentamiento siempre vaya en horizontal, no vaya de ninguna forma en vertical. Por eso todas estas medidas y toda esta situación de que qué hacer con población en Francia que no se sienta francesa, cómo integrarla, cómo no integrarla, sino simplemente lo que han preferido es déjala ahí, ya está. No son franceses, no se consideran franceses, tienen carnet francés, lo que sea, pero que sigan ahí, que haya tensión entre la sociedad, que haya un problema que no se vaya a resolver y que, digamos, aparezcan luego los políticos como apagafuegos. Bueno, hay disturbios y todo eso, bueno, pues vamos a ver si tomamos más medidas, más policías o declaramos estado de excepción, cualquier cosa. Metemos leyes que de otro modo no serían, recibirían más protestas, como bien has comentado, por lo de las reformas de las pensiones o los chalecos amarillos, que por cierto empezó también como una protesta popular de la clase trabajadora por la subida de los hidrocarburos. Y en ambos casos, tanto en los tres casos, lo cual es totalmente absurdo, desde París el gobierno francés acusó a Rusia de que ellos eran los que estaban espoleando las protestas y todo esto, y también han utilizado en cierta medida esta carta rusa como de no, es que los rusos pueden estar aquí interesados en malmeter, en destruir las sociedades, en socavarlas, y dices, pero Rusia es quien controla Francia y quien controla todas esas barriadas donde estallan ahora los problemas, es quien hace la política económica, social y demás en Francia, ¿no? Es el gobierno francés, pero que es muy fácil echarle la culpa a otro. Dice, no, bueno, esto... O también el mismo gobierno francés que acusa que los manifestantes son así de violentos por culpa de los videojuegos. O sea, es tan absurdo como en España, cuando ante un aumento de violaciones y demás, dicen, no, es que es la pornografía entre los jóvenes que está haciendo estas cosas. Y no, hay un factor también de esa inmigración que no quieren tratar, que lo quieren desviar a otra parte, que es un problema que va a seguir ahí. La cuestión es cómo lo van a resolver, cómo van a integrar una sociedad que está dividida y que todo el mundo sabe que lo está y que precisamente que lo va a seguir estando si lo único que van a hacer es, bueno, pues ante estas protestas, más policías, excusas tangenciales y más policías y más capacidad para el gobierno para que le pueda espiar a la población y hacer más control social. Pues el problema va a seguir estando ahí. Sí, fíjate que cuando hablas de esas divisiones en lo que es las bases de la sociedad, con gobierno también franceses, migrantes, esto me lleva a preguntarte, Rolando, y a ponerte algunos casos, ¿no?, para profundizar en ello, porque cuando hemos observado luego de estos más recientes hechos, las reacciones políticas principalmente de la ultraderecha, hay voces que dicen que en parte, y los estoy citando, el problema en Francia no es la policía, sino que el problema son los jóvenes. Y si nos vamos incluso a lo que han dicho algunos sindicatos policiales como el Allianz y el UNSA Police, emitieron un comunicado llamando al combate, los estoy citando, contra las plagas, así lo llamaron, y las hordas salvajes que participan en los disturbios nocturnos desde la muerte del joven Nahel, ¿no? Entonces, mientras siga este tipo de retóricas, Rolando, sociológicamente será imposible reducir esa violencia contra esta población, en especial la migrante o la de bajos recursos en Francia, algo incluso similar a lo que hemos visto en Estados Unidos en el contexto incluso de lo que sucedió con George Floyd y todos los otros hechos contra afroamericanos, por ejemplo. No, yo creo que no, porque mira, la ultraderecha en Francia ha existido siempre, digamos, ha tenido una presencia notoria, pero no han llegado al gobierno, ¿no? A final de cuentas, la ultraderecha en Francia tiene un rol ahí, tiene un porcentaje de votos importante, considerable, una presencia en el Parlamento visible. Sin embargo, bueno, no han conseguido justamente ganar todavía una elección presidencial o parlamentaria, ¿no? Entonces ahí, por supuesto que juegan con la presión, juegan con la simpatía de una parte de la sociedad francesa, pero digamos que es un discurso que no porque exista, digamos, eso implica que se tiene que plegar. También hay mucha gente que se moviliza contra este discurso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un poco... en estas situaciones, de la misma manera que los diferentes tipos de izquierda se movilizan y protestan, pues también la ultraderecha lo hace en otro sentido para hacer notar una opinión de que, bueno, si por ellos fuera, lincharían a todos, ¿no? Pero obviamente
creo yo que a final de cuentas sí urge que haya, y es difícil que lo veamos en este sentido con el gobierno Macron, pero sí urge una reforma política de fondo que conlleve a transformar las estructuras de seguridad, que conlleve a entender cómo ha cambiado el tejido social en Francia, que no es el mismo tejido social de hace 20, de hace 30 y de hace 50 años, y que por supuesto sobre esto tiene que haber una sensibilidad política, y hay algunos grupos parlamentarios en el Congreso francés que quisieran hacerlo. Sin embargo, es complejo porque obviamente haría falta otro tipo de mayoría que la que en este momento estamos viendo, ¿no? Entonces, por supuesto, en este sentido, pues para mucha gente lo único que les queda es movilizarse, protestar de manera pacífica y justamente seguir empujando y tratar un poco de cambiar un poco la opinión, digamos, de la clase política gobernante, ¿no? Que en este sentido, por el momento, están cediendo poco o nada y, como decía, al final todo indica que quedarán en un poco de reformas más de maquillaje o de visibilidad, digamos, pero no se está tocando el punto nodal del asunto. Bueno, en definitiva, lo que sí también ha llegado bastante han sido reacciones internacionales. Desde la ONU, por ejemplo, se ha instado a que ahora es el momento de que el país aborde seriamente los problemas profundamente arraigados del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden, y esto lo expresó más específicamente la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Enrique, ¿qué vías de aquí en más le puede quedar al gobierno de Macron cuando, por ejemplo, fracasó en el año 2021 un congreso que había convocado sobre seguridad? Y lo que estamos viendo focalizado en Francia nos puede llevar a decir, y con esto para que nos des tu conclusión final, a que hay definitivamente un declive en la llamada democracia liberal en Europa, y que esa polarización que se evidencia cada vez más, pues ha sido un factor que pone en peligro, en definitiva, a las sociedades y en especial a las más vulnerables en el continente europeo? Bueno, pues desde luego todo pasaría en primer lugar por un replanteamiento de qué es lo que hace el gobierno francés, bueno, el sistema político, la oligarquía política francesa, no solo, digamos, en la Francia, en la parte europea, sino, por ejemplo, en África, por ejemplo. Es decir, se beneficia esa oligarquía de la llegada de inmigrantes y se ha beneficiado históricamente de esa llegada masiva de inmigrantes a territorio francés. Y también ellos tienen ese poder de influencia en diferentes países del ex imperio francés en África, a través del franco-africano y demás. Es decir, también está la cuestión de dentro y fuera del país qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a cambiar, porque desde mi punto de vista solo van a mover maquillaje, solo van a tocar cosas o repartir un poquito más de dinero, alguna paguita en diferentes ciudades y demás, y calmar la situación y arreglar, digamos, el problema con la chequera, pero dejando la base tanto en la parte de la Francia europea, sí, tal cual como está, para que el problema simplemente se alargue, porque es división social, y cualquier cosa que sea división social significa que el gobierno está mejor asentado, tanto como el que pueda venir en otro momento. No olvidemos además que Macron es una figura que viene del mundo financiero, del mundo bancario, es decir, en fin, y por eso precisamente nunca van a tocar lo que están ellos manteniendo y aprovechándose y beneficiándose en otros países, en su antigua esfera de influencia colonial. Esa es la parte que desaparecerá de cualquier debate posible y que debería de ser el centro de los debates, es decir, una reconfiguración tanto dentro como fuera del país. Bueno, allí le seguiremos el pulso y veremos en qué termina pues esta nueva ola de indignación en la nación gala. Gracias, Rolando, gracias, Enrique, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta la próxima. Allí la voz de nuestros expertos en la materia, allí el panorama. Lo cierto es que hoy en Francia hay una policía que dice: cuando tenemos problemas necesitamos más armas, más poder, más autorización para disparar. Y otra policía que dice: tenemos que ganarnos la confianza. Dos modelos y una necesidad de equilibrar, en definitiva, en un país que se autodenomina como modelo de libertad, igualdad y fraternidad desde que se fundó como república. Así cerramos el tema. Mañana nos vamos con más análisis. Nueva agresión israelí contra Jenin en la Palestina ocupada. Buena jornada.